al sector de la certificación, pues debemos cumplir, ¿no? Para mantenernos alineados a los protocolos internacionales. Bien, otra característica es que debido a que la inocuidad alimentaria se caracteriza por enlazar toda una cadena de organizaciones que traspasan fronteras, se da el caso de que organizaciones pueden tener algunas sedes o sus clientes son de otros países, ¿no? Seguramente algunos que nos acompañan el día de hoy, pues venden sus productos que elaboran al mercado internacional, ¿no? Tienen clientes de repente en Norteamérica, en Centroamérica, en Europa o en otros países mismos de la región, ¿no? Argentina, Brasil. Y la exigencia del mercado involucra que estemos cumpliendo estándares mínimos de inocuidad. Entonces, en ese sentido, se realizan auditorías según los estándares que nos exigen esos mercados, que nos exigen esos clientes. Y en muchos casos son los clientes que deciden cuál es el especialista o los especialistas que deben aplicar en la evaluación, ¿no? Aquí en Perú tenemos clientes donde son auditados por especialistas que son multiregionales, es decir, auditores peruanos, auditores argentinos, auditores mexicanos, que con la experiencia también que tienen y la especialidad, pues dan una evaluación mucho más enriquecedora y eso lo permite la conectividad y globalización en la cadena de alimentos. Asimismo, también es importante comentarles que siempre estamos organizando diferentes medios de comunicación y difusión sobre las normativas. Por eso realizamos estos webinars, talleres. Ustedes pueden acceder a nuestras páginas de redes sociales o nuestro canal de YouTube y van a encontrar videos y grabaciones que pueden enriquecer y complementar la información en el tema, por ejemplo, de inocuidad alimentaria, ¿sí? Y de otros temas también relacionados a otras normas como medio ambiente, tecnología de la información, área de antisoborno, entre otras. Ya hablando específicamente de las normas de inocuidad alimentaria, hay algunas normas que tienen como objetivo principal, ¿no? La gestión de riesgos, la identificación, de garantizar la inocuidad en el proceso de alimentos o, por ejemplo, en lo que son elaboración de envases de alimentos o transporte de alimentos, entre otros, y normas que complementan y son también de soporte. En este caso, hemos querido incluir a la gama de inocuidad a la calidad, ¿sí? La norma ISO 9001, ya que son complementarias. De hecho, la norma ISO 22000 en su versión actual 2018 incluye dentro de su estructura y de sus requisitos elementos que uno puede coincidir e identificar que también los tiene la norma de calidad. Entonces, una empresa que ya cuenta con un sistema de gestión de calidad implementado y certificado, tiene ya un avance para poder lograr en un futuro cercano una certificación ISO 22000 o inclusive una certificación FSC 22000. Lo mismo podríamos indicar, por otro lado, si es que nuestra organización ya cuenta o ha implementado un sistema HACCP, ¿no? Con los programas prerequisitos y una metodología HACCP, ya sea en base al Codex Alimentarius o en base a una metodología propia de riesgos. La ISO 22000 también y la FSC 22000 incluye dentro de su estructura lo que es la evaluación de peligros, ¿no? Identificación de peligros y puntos críticos de control. Entonces, de esa manera tenemos que tener el enfoque integral. Que si ya en algún momento por crecimiento de la organización o por demanda del cliente contamos con algún sistema de base, ya sea de calidad o de riesgos HACCP o BPMs, podemos ir escalando en tener sistemas mucho más completos y de exigencia internacional como son la norma ISO 22000 y FSC 22000.
También va a depender mucho de las exigencias de nuestro mercado, ¿no? Por ejemplo, si estamos exportando hacia el mercado americano, hacia el mercado también australiano, son reconocidas la norma FCC 22000. Pero si por el cambio nuestro mercado es el europeo, ahí tiene mayor relevancia la norma BRC, ¿no? Es la diferenciación. Si por el contrario nuestro mercado no es extranjero todavía, sino nacional, si por ejemplo nuestro cliente es Nestlé, si nuestro cliente es Mondelez, si nuestro cliente es PepsiCo o Lindley, estas empresas están certificadas en FCC 22000 y a todos sus proveedores les exigen que ya también adopten este estándar para mantener la continuidad de la cadena de compra, ¿no? Porque así se puede asegurar que se está trabajando a lo largo de toda la cadena bajo los mismos requisitos. Además, ya viendo otro sector, que es el sector público, si por ejemplo nuestra organización desea asistir o proveer al Estado, principalmente al programa Caliwarma, ¿no? Requisitos para ser proveedor de Caliwarma en todas las regiones a nivel nacional es que estemos certificados en la norma de calidad ISO 9001, que tengamos una habilitación sanitaria en base al sistema HACCP, y si somos del sector pesquero, que estemos certificados con la norma ISO 22000. Como ven, dependiendo del mercado en el que nos estamos desenvolviendo, pues las exigencias pueden variar un poco, ¿no? Específicamente para lograr el objetivo de la certificación como tal, hemos querido rescatar 4 factores a tomar en cuenta para diseñar este proyecto de implementación y certificación de las organizaciones. A ver, de repente ustedes que ya están en este proyecto puedan identificar alguno de ellos. El primer punto a considerar es el alcance. ¿Qué cosa es el alcance? Es el conjunto de actividades, ¿no? Ya sea líneas productivas o líneas de proceso, en el cual se va a diseñar todos los controles y requisitos de una norma en específico, ¿no? De tal manera que cuando se postule la certificación, nosotros y los auditores se van a enfocar en esta declaración de alcance. Por ejemplo, una declaración de alcance puede ser línea de producción de chocolates y derivados, ¿no? O línea de producción de conservas, línea de producción de harinas o productos deshidratados, es decir, tiene que entenderse a qué se dedica la entidad. Puede ser también alcance, producción de envases de contacto directo de plástico, de cartón y papel. También puede ser un alcance, almacenamiento y distribución de alimentos procesados o industrializados. Es decir, es amplio las posibilidades de definir un alcance. Y eso lo tiene que establecer la organización. En principio, si no tiene claro cómo declarar el alcance, los invitamos siempre a comunicarse con nosotros para poder intercambiar información y se pueda definir correctamente el alcance, porque al final eso va a ser lo que va a estar declarado y colocado pues en los certificados finales, ¿sí? Otra característica también importante a tomar en cuenta son las múltiples sedes o multisitio, que también llamamos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que una organización cuente con más de una dirección en la que se realizan actividades que estén dentro del alcance declarado. Por ejemplo, podemos realizar la producción de derivados lácteos, ¿no? Pero en una planta, tengo una planta en Lima y estoy también aperturando una planta, pues, en Trujillo, ¿no?
y desea certificar a ambas plantas, porque se desarrollan los diferentes productos que quiere certificar. Entonces, en ese caso, el proceso de auditoría y de certificación se diseña de tal manera que tenemos que evaluar cómo se están cumpliendo los requisitos en ambas sedes, ¿no? Puede que no sean dos sedes operativas, puede ser que sea una sede operativa de fabricación y otra sede de almacenamiento, de distribución o de atención al público. También puede variar. Lo importante es que las consideremos en caso estuviesen dentro del alcance pretendido a certificar, ¿sí? Con respecto a los sectores, ya un poco lo estaba adelantando. Puede ser que seamos un fabricante primario de alimentos, puede ser que seamos acopiadores, puede ser que seamos procesamiento ya industrializado, también puede ser que seamos almacenamiento y distribución o fabricación de empaques y embalajes. Todos ellos formamos parte de la cadena de alimentos y sería aplicable lo que es la certificación de inocuidad en las diferentes normas que hemos estado comentando. Y un cuarto factor también importante son los procesos tercerizados, ¿no? Lo que aquí en Perú solemos llamar maquilas, ¿no? De repente, de toda la lista de productos que están en el alcance, no todas las fabricamos en nuestro propio establecimiento, tal vez por una capacidad propia de fabricación. Algunos productos son procesados en otra planta que se subcontrata, ¿no? Se alquila. Y también es importante considerarlo dentro de la evaluación porque se tiene que verificar que en esa otra fábrica, en esta otra sede donde se fabrican productos que no son de nuestra propiedad, también cumplen los requisitos propios de inocuidad, ¿sí? Entonces, esto también hay que declararlo en la etapa inicial de contacto con la casa certificadora, con nosotros, para poder absolver todas las dudas respecto a los procesos tercerizados. No solamente se terceriza lo que es producción, ¿no? También se puede tercerizar lo que es transporte, se puede tercerizar lo que es embalaje, entre otros. Bien. El siguiente punto ya sería cuando la organización ha estado desarrollando su proceso de implementación y ya está a un paso de lograr la certificación y realizamos las coordinaciones para planificar y programar las auditorías respectivas, ¿sí? En los diversos estándares, como la norma de calidad ISO 9001, la norma ISO 22000 o FCC 22000, se tienen que pasar por 2 etapas de auditoría. La primera etapa de auditoría se llama de fase 1, que es una primera revisión de ver cómo es que la organización se ha preparado para cumplir los requisitos de la norma, ¿no? Si, cómo he diseñado mi procedimiento, cómo he diseñado mi flujo, cómo he diseñado la matriz, la política. Se revisa toda esta información y se emite como resultado un informe con observaciones que pudiesen derivar en ajustes, ¿no? O correcciones de nuestra información interna en la empresa. Con estos resultados podemos tomarnos un tiempo, que pueden ser de algunos días o semanas, para atender la siguiente etapa de auditoría, que ya es la parte de campo, ¿no? De registros, de puesta en marcha, de todas las actividades operativas, y tenemos que confirmar que en la práctica, en el día a día de la organización, se están llevando a cabo todos los controles indicados que se revisaron en la fase 1. Esta característica de etapas de fase 1 y fase 2, como les vuelvo a repetir, aplica para la norma de calidad, la norma ISO 22000, la norma FCC 22000, porque al ser normas más amplias y un poco más complejas, tiene que la organización entender cómo es una evaluación, entender de qué manera se evalúa, cómo se toma la muestra de revisión de auditoría. Entonces se tiene que pasar 2 etapas. En cambio, la norma HACCP o el estándar de BPM se certifica en una sola etapa, que es la de
directa de campo o fase 2, no hay que pasar por una auditoría de fase 1, porque es aplicativa, ¿no? Son sistemas más sencillos de control, y en esos casos pues es directo, ¿sí? Una vez que se culminan estas etapas de evaluación y de auditoría, si en la última etapa se encontrasen algunos hallazgos para realizar tratamiento de acciones correctivas, se da también un plazo correspondiente a la organización para que lo pueda atender, y una vez resuelto, ya se procedería a cerrar el expediente de la organización y enviarlo a un comité independiente en nuestra casa matriz para que pueda validar la información y se puedan emitir los certificados correspondientes. Los certificados que se emiten, indistintamente de la norma que se está evaluando, tienen una vigencia de 3 años, ¿sí? Entonces, las empresas que se estén certificando este año 2021, su certificado será vigente hasta el 2024. ¿Y qué pasa entre los años 2022 y 2023? Tenemos que aplicar por protocolo lo que se llaman auditorías de seguimiento anual. Estas auditorías de seguimiento no pueden exceder los 12 meses desde la última auditoría inicial. Para ello nos ponemos en contacto con las organizaciones para que se puedan programar a tiempo las auditorías de seguimiento y podamos validar a través de ellas cómo es que el sistema va madurando en la organización, se va aplicando la mejora continua, ¿sí? Hay que comentar como algo adicional que en el estándar FSC 22000, ya sea en el primer seguimiento o en el segundo seguimiento, se tiene que aplicar la modalidad de auditoría inopinada o no avisada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general las auditorías se programan en un día específico, ¿no? Por ejemplo, si nos toca pasar auditoría de seguimiento en el mes de junio, la organización nos indica, pues por favor programemos el 15 y 16 de junio, por poner un ejemplo. Y se envía el plan de auditoría y se procede a atender la auditoría. En el caso específico de la FSC 22000, como requisito obligatorio, se indica que la organización tiene que programar uno de sus 2 seguimientos de manera que no se sepa el día exacto que se va a auditar. Esto puede ser un poco alarmante para aquellos que por primera vez tienen que pasar, pero lo que busca este estándar internacional con este requisito es validar que la organización pudiese atender en cualquier momento una auditoría y que estaría aplicando los mismos controles y las mismas prácticas que si lo hiciese en una auditoría anunciada, ¿sí? Esto es una característica, nuevamente repito, de la norma FSC 22000. Ninguna otra norma aplica lo que es la auditoría inopinada. Bien, lo siguiente ya es algunos ejemplos de entidades que han asumido el compromiso de las certificaciones en el rubro de alimentos. Este primer caso es de una organización que ha certificado con la norma de calidad. También tiene certificado HACCP, que lo que hace es la producción y distribución de productos a lo que son el programa Caliwarma, que como les comenté, es una exigencia que estén certificados también con la norma de calidad. En este caso, esta es una organización que está ubicada en el departamento de Lambayeque y como pueden ver, se está indicando el sello de la organización, los sellos de acreditación internacional para que se pueda validar la vigencia, ¿sí? El siguiente ejemplo es el mismo caso de otra empresa que también es proveedor del programa Caliwarma, que se encuentra esta vez ubicado en la región Puno y presenta 2 sedes. ¿Sí? Este es un ejemplo claro de que cuenta con 2 direcciones de trabajo
en el cual se puede verificar que se están desarrollando el alcance descrito, ¿no? Que sería lo que son compras, almacenamiento y distribución de alimentos no perecibles para el consumo humano. También tiene certificación HACCP. El siguiente ejemplo es para otra región, en este caso me parece que también es Puno, pero presenta la opción de 2 direcciones, pero en este caso en particular son 2 alcances, vean ustedes la diferencia. Un alcance es almacenamiento y distribución de alimentos procesados, y en el siguiente alcance es producción ya, y además distribución de raciones, ¿no? Que son alimentos mínimamente también procesados. Cada organización tiene que establecer su propio alcance, tomando en cuenta las exigencias del cliente y también una estrategia comercial que permita que con este alcance y con esa certificación pueda conseguir también más clientes, aperturarse más al mercado, y es por eso que los alcances y los datos se van conversando desde el primer contacto con las organizaciones, ¿sí? Luego tenemos el caso de una empresa que se dedica a la fabricación de empaques de cartón corrugado. Esta empresa está certificada con la norma ISO 22000-2018. También mantiene todas las características de la certificación en los sellos y reconocimiento. ¿Cuál es la diferencia? La norma ISO 22000 está avalada por la IAF, el Foro Internacional de Acreditación, que es el sello azul que ustedes ven acá en el certificado. Por otra parte, la norma FCC 22000, que es de la Fundación de GFCI, está avalada por el estándar FCC 22000, que es un organismo independiente y autónomo de la IAF. Entonces, cada estándar tiene su respaldo de acreditación correspondiente, y dependiendo de esa norma es la que se coloca en el certificado, ¿sí? En este caso, esta empresa que ha certificado la norma FCC 22000 está relacionada a lo que son producción de alimentos del sector panificación. Bien. Para aquellas organizaciones que cuentan con certificación de calidad y de ISO, todo de la norma familia ISO, forman automáticamente parte del directorio internacional de la IAF. Imagínense estar en el mismo directorio que empresas transnacionales e internacionales de los diversos países de la región y de todos los continentes. Solamente colocando el nombre de la empresa o el código de certificado emitido, se puede verificar que la organización se encuentra certificada, en este caso bajo nuestro sello, y es un gran reconocimiento y garantía para que los clientes se encuentren satisfechos y que puedan seguir confiando en los servicios o los productos que les pueden brindar, ¿sí? Este es un enlace abierto al público en general, por eso les colocamos el enlace también en la diapositiva. Es www.iafsearch.org, y es para que cualquier organización o persona en particular pueda validar los certificados emitidos. En cambio, en el caso, acá vemos un ejemplo, ¿no? Cuando uno ingresa los datos, aparece en automático los datos de la organización que están certificados bajo nuestro sello y los datos adicionales. En cambio, aquellos que son certificados con la norma FCC 22000, tenemos que ingresar directamente a la página oficial de FCC, ingresar a la pestaña Organizaciones certificadas. Si desean, podemos colocar el código de certificación o el nombre de la empresa o el país, y con ello vamos a también encontrar toda la relación de empresas que se encuentran con el respaldo de este estándar. También da mucha tranquilidad a las organizaciones y confianza para seguir comprando a las organizaciones que se encuentran certificadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso está la empresa Nuestro Cliente, que ya les hemos comentado, y otros más que se encuentran en esta relación de Perú.
que es una norma que no está muy difundida, son muy pocas empresas certificadas en Perú, menos de 50 u 80 empresas a nivel nacional, pero cada vez está teniendo mayor demanda porque, como les indicaba, las empresas transnacionales o corporativos, al menos aquí, y que tienen sedes aquí en Perú, ya están exigiendo, ¿no? Les comentaba el caso de Nestlé, de Linley, de PepsiCo, entre otras más. Acá está el caso de nuestro cliente, uno de nuestros clientes. Bien, esta es la parte que me correspondía a mí comentarles. Solamente ya para terminar les compartimos algunos otros clientes que nos acompañan y han confiado en nosotros aquí en Perú. Y ahora pues procedería a atender las consultas que tengan, que pueda ir atendiendo mientras dejo de compartir. Y voy a prender la luz porque creo que me veo muy oscura. Muchas gracias, ingeniera Maite, por su exposición. Vamos a esperar un momento para poder hacer las preguntas. Listo. Está un poco oscura. Nos han dejado una pregunta que indica qué diferencia hay entre la ISO 22000 y FCC 22000. Ok, muy bien. La FCC 22000 es un estándar que tiene elementos adicionales a la ISO 22000, ¿no? Digamos, si queremos sumar o verlo de manera gráfica, la norma FCC 22000 es o está conformada por la norma ISO 22000 más la norma ISO 20000 o 20001, 2, 3 o dependiendo del sector que nos corresponda, porque hay diferentes programas prerequisitos para lo que son fabricantes, para los que son fabricantes de productos, ya sea agrícolas, ganaderos o envases. Entonces es la ISO 22000 más sus programas prerequisitos, más los requisitos adicionales propios de la norma FCC 22000. Entonces, en términos generales, la norma FCC 22000 es un poquito más amplia que la ISO 22000, ¿sí? Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la certificación contempla los RPC o evaluación de riesgos? Claro, en este caso, el RPC es una metodología, es un modelo que está más relacionado al mercado americano, ¿sí? La FDA, a través de, es como nuestra DIGESA, a través del Decreto Supremo 007 y la Resolución Ministerial 449, establece un protocolo, ¿no? Pues el mercado americano o norteamericano también tiene su propio modelo de riesgos, que es el RPC, ¿no? Aquellas empresas que estén exportando a ese mercado tienen que tener ese modelo implementado en su organización, además de otros estándares como el ISO 22000 o FCC 22000 u otro. Entonces, el RPC no se certifica porque es un modelo propio de un organismo nacional, en este caso Estados Unidos. Lo que se certifican son estándares internacionales o globales, como por ejemplo el HACCP, en base al Codex Alimentarius. Se certifica la ISO 22000, que es en base al Foro Internacional de Acreditación, o la FCC 22000, o el BRC, o el SQF. Esos son los que se certifican, ¿sí? Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en la constitución de la empresa se encuentra la actividad? ¿Ese es el alcance? Una cosa es mi giro de negocio o actividad tributaria, ¿no? Por ejemplo, una empresa, según nuestra estructura tributaria en Perú, es alimentos o actividad de fabricación de alimentos, pero ese no es el alcance. Para una certificación, el alcance es el conjunto de procesos o la descripción de la línea de producción que está cumpliendo los requisitos de una norma. Entonces, eso es más amplio, es más detallado el alcance. Les mencionaba algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, producción
y distribución de conservas de pescado. Nos indica claramente a qué se dedica la empresa y qué hace la empresa en sus instalaciones. A eso le podemos seguir añadiendo más productos, ¿no? Pero el alcance es lo que hago en mis instalaciones y que están en cumplimiento de estos estándares internacionales. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿el BRC tiene algún portal donde verificar las empresas certificadas? ¿Cuál norma? BRC. Sí, todos los estándares de GFCI, que ahora seguramente también lo van a complementar nuestros invitados, tienen sus portales, ¿sí? BRC tiene su portal, FCC tiene su portal, todos los sellos internacionales tienen un portal o un directorio donde poder validar la información de las empresas certificadas. Sí. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿para la industria pesquera es obligatoria todas estas normas? ¿Certificarse en todas estas normas? Sí. Ahora, ¿en cuál de todas estas normas? Pues hay que evaluar bien cuál es el mercado final, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba el caso de empresas pesqueras o sector pesquero que abastece a Caliwarma. Caliwarma es un programa muy grande a nivel nacional que dentro de su estructura de solicitud de alimentos para los niños en los colegios y otros lugares, hay definitivamente la incorporación de productos por la proteína del pescado y derivados es fundamental. Pero para que este programa contrate a empresas pesqueras, les exigen como requisito fundamental estar certificados en la norma ISO 22000, ¿no? Además de calidad y tener las autorizaciones propias legales. Sí, nuestro mercado es, por ejemplo, la exportación, porque hay muchas empresas también que exportan, por ejemplo, al Asia, a Europa o a Norteamérica. Algunos piden la certificación BRC, en otros casos piden la certificación FCC 22000. Entonces, primero identificamos bien cuál es nuestro mercado y las demandas de nuestro mercado para poder decidir qué certificaciones son las que tenemos que cumplir. Listo, muchas gracias. Y por último, la última pregunta es, ¿la FCC 22000 y PAS 223 son lo mismo? Y la que está vinculada, ¿cuál es la diferencia entre PAS 223 y BRC Paging? Okay. Digamos que la FCC 22000 es un estándar internacional que establece los requisitos mínimos que son dependiendo del rubro en el que me encuentro. Por ejemplo, si soy procesamiento de alimentos, si soy productor de envases o si soy distribuidor, me van a aplicar diferentes anexos de las normas de ISO 22000 o de la familia de la ISO 22000, ¿no? A esos anexos le llamamos PAS, ¿no? Que son programas adicionales de requisitos. Entonces, no es lo mismo, la FCC incluye a los anexos, ¿no? Los acoge, dependiendo de la línea de la cadena de alimentos en la que nos encontremos. Lo mismo pasa con BRC. BRC, a diferencia de FCC, tiene sus propias normas. Hay BRC Food, hay BRC Packaging, hay BRC Distribución. Entonces, la estructura de las normas es diferente en FCC, en BRC, en SQF. Todavía no hay una estructura homologada, lamentablemente, por eso trae un poco de confusión los términos de algunos elementos, requisitos o anexos. Lo que yo recomendaría es, primero, identificar el mercado para saber cuál es la norma que nos demandan y en base a ello ya empezar a conocer a detalle cuáles son los requisitos de estas normas. Muchas gracias por su respuesta. Si no hay más consultas, voy a proceder a darle el pase a la ingeniera Victoria Oré. Ingeniera Victoria, ¿me puede confirmar? Sí, Gisela, aquí estoy. Gracias. Voy a detallar brevemente su experiencia laboral y le doy el pase. La ingeniera Victoria Oré es coordinadora de desarrollo de negocios de la consultora ICS aquí en Perú.
quien también cuenta con más de 4 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión en base a diferentes normas ISO. Bueno, ingeniera, sin más por decir, doy pase a su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias Global Certification Bureau, gracias Marité, gracias Giselle. El día de hoy vamos a hacerles una breve presentación acerca del proceso de implementación de un sistema de seguridad alimentario en base a la ISO 22000. Pero antes de empezar con la exposición del ingeniero Renato, quería comentarles un poquito acerca de la consultora a la cual representamos, que es Iberoamericana de Calidad y Servicios, más conocida por sus siglas ICS Perú. Nosotros en ICS estamos dedicados a la implementación de sistemas de gestión, capacitaciones, auditoría y servicios de asesoría con respecto a las normas ISO y también en el cumplimiento de requisitos legales. Actualmente, ya este año cumplimos 10 años en el mercado peruano, realizando la consultoría de las normas ISO a nivel nacional e internacional. Y como parte también de nuestro compromiso con los sistemas de gestión, contamos con la certificación Trinorma por parte de la certificadora GCB. Nuestro objetivo y misión en realidad, más allá de que la empresa solamente certifique un sistema porque sí o porque de repente lo solicitan algún cliente en específico, en realidad lo que buscamos es que a través de la certificación las empresas puedan crear valor a sus procesos y a través de las herramientas que les da el sistema de gestión puedan identificar aspectos de mejora en cada uno de sus procesos operativos o administrativos. Entre los servicios a los cuales nos abocamos tenemos básicamente 4 líneas. La primera es las consultorías de sistemas de gestión, que consiste en la implementación de las normas ISO y otras normas internacionales. La segunda línea de servicios es las capacitaciones en materia de calidad, seguridad, medio ambiente y antisoborno. La tercera es auditorías internas de diagnóstico y auditorías periódicas de seguridad y salud en el trabajo, que lo realiza un especialista acreditado por el Ministerio de Trabajo. Y finalmente la administración de sistemas de gestión, el cual básicamente consiste en hacerle seguimiento al sistema de gestión de aquellas organizaciones que ya lo tienen implementado o certificado. Siguiente, por favor. Entre los sectores a los cuales hemos atendido a lo largo de estos 9 años y medio, son los sectores, por ejemplo, construcción, industria, minería, sector público, servicios y logística. Hemos desarrollado más de 200 proyectos a nivel nacional e internacional, y a continuación algunos clientes a los cuales hemos atendido en diferentes servicios. Por ejemplo, en el sector público, la Autoridad Nacional del Agua, Mincetur, INCOR. En el sector privado, mineras, por ejemplo, Sauder, Antamina, y otras organizaciones como Sapia, Pilotes, Sky, Binet, entre otras. Bueno, le voy a dar pase al ingeniero Renato Odar. Él es especialista en sistemas de gestión en la ISO 22000, la FSC 22000, HACCP, BRC, buenas prácticas de manufactura y otros prerequisitos. Cuenta además con más de 15 años de experiencia realizando la consultoría para la implementación, capacitación y auditoría de sistemas de gestión en base a las normas ya mencionadas, y también se encuentra certificado por la FSPCA como individuo calificado para asesorar a empresas o industrias alimentarias que exportan a los Estados Unidos. Adelante, Renato. Okay. Muchas gracias por la presentación, Victoria. Gracias a GCB por la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, más que todo, gracias a todos los asistentes. Y bueno, espero que esta exposición, bueno, de implementación de un sistema de gestión de seguridad alimentaria, sí me gustaría que quede claro que es un vistazo, un pincelazo general de todo lo que implica, ¿no? Porque hay tantos requisitos, tantos temas, que en realidad cada uno da como para hablar de una hora en particular, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer acá es compartirles un resumen de todos los diferentes requisitos que hay que cumplir, cuáles son los que involucran, incluso
También estoy tomando referencia de que esta versión es la del 2018 y justo a partir de este año es de uso obligatorio, ¿no? Ya pasó el periodo de transición, ya cualquier empresa que apunte a tener esta certificación debe tener la versión actualizada, ¿no? Entonces, hay algunos requisitos que les voy a mencionar, pues que se han creado para esta nueva versión y vamos a detallar un poco de esto, ¿no? Esta ISO 22000 está dirigida a todo lo que es la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, justo voy a tomar por parte de lo que comentaba la ingeniera Maite, ¿no? La ISO 22000, pues, da los requisitos de un sistema de gestión, ¿ya? Adicionalmente, se tienen los requisitos asociados a los programas prerequisitos, PPR, ¿no? Entonces, esas normas son específicas según el tipo de actividad de la empresa. Puede ser de producción, puede ser de almacenaje de alimentos, puede ser de producción de envases, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poco de qué implica esto, de dónde, qué es lo que se espera que la empresa tenga, ¿no? Para poder implementar un sistema exitoso, ¿ya? Antes de empezar de hablar de la ISO 22000, permítame hablar de lo que es la GFCI, la Global Food Safety Initiative, ¿no? Y la iniciativa a nivel global para la seguridad alimentaria, o la inocuidad, mejor, ¿no? La inocuidad, para acordarnos, pues, es la característica de un alimento que permite ser consumido por el público sin riesgo de tener, sin ningún riesgo a su salud, ¿no? No hay ningún problema estomacal, no va a haber un problema de que algo se acumule en el hígado o en los riñones, no va a haber problemas en la dentadura, porque no hay problemas, no hay peligros ni biológicos, ni químicos, ni físicos, ¿no? Entonces, a nivel internacional se estableció la GFCI, ¿no? Es que en grandes corporaciones que dijeron, bueno, hay que ponernos de acuerdo, porque ¿qué pasaba? Que de repente tú querías entrar a un mercado internacional y te decían, ya, te vamos a comprar, pero necesito que tengas BRC. La misma empresa quería entrar a otro mercado, a otro continente tal vez, ya te voy a comprar, pero solamente si tienes FCC 22000. Entonces, ¿qué pasaba? Que una misma empresa tenía que cargar y contar con varios sistemas diferentes de gestión de inocuidad. Entonces, llegó un momento que dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a ordenarnos y darles el mismo nivel a un grupo de normas para que no le estén exigiendo tanta a una sola empresa, ¿no? Es decir, como convalidar, podríamos decir, ¿no? Como cuando te vas de un país a otro y tu título que obtuviste acá lo convalidas para que también te sirva en otro país. Digamos, podemos hacer una analogía un poquito forzada, que de eso se trataba, de darle el mismo nivel de, de jerarquía a las diferentes normas que puedan existir, ¿no? Entonces, la idea es que justamente tengamos alimentos seguros para todos los consumidores a nivel mundial, sin que una empresa tenga que contar con 4 o 5 sistemas de gestión, ¿no? Porque, o sea, bueno, no tengo BRC, pero tengo FCC 22000, ¿no? Entonces, puedes presentar, puedes dar esa como carta de presentación, ¿no? Justamente de eso se trata este fórum que a nivel mundial existe para que las empresas no se estén sobreexigiendo y repitiendo requisitos, porque al final todas estas normas están basadas a lo que dice el Códex. ¿Y para qué cosa es el Códex? Es un ente internacional que forma parte de la FAO, ¿no? El ente de las Naciones Unidas para la Alimentación, donde ha dictaminado, mira, si quieres producir alimentos de manera inocua, mínimo tienes que cumplir esto. Entonces, las normas internacionales toman esas referencias para hacer un sistema de gestión. Así que debe cumplir lo que dice el Códex por lo menos, debe cumplir lo que dice la legislación del mercado destino, ¿no? Y los requisitos adicionales del sistema de gestión, que es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. ¿Qué es la norma FCC 22000? Y acá, ¿cuál es la diferencia con la ISO 22000? Digamos que la ISO 22000 lo que hace es darte un resumen de todos los requisitos de un sistema de gestión.
que puede aplicar a cualquier empresa de la cadena alimentaria, ¿no? Como les decía, puede ser de producción, puede ser de almacenaje, puede ser incluso de transporte de alimentos, etc. Entonces, los requisitos van a ser similares, ¿ya?, para diferentes tipos de empresa. Donde empieza el cambio es con la ISO 22002, acá, porque esa se refiere a la parte técnica, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo, no voy a pedir los mismos requisitos a una empresa que se dedica a la producción que a una empresa que se dedica al almacenaje, ¿no? Ya hay unos requisitos que de repente no entran y no aplican. Sin embargo, pues para no tener un documento demasiado amplio en la ISO 22000, se complementa con la 22002. Y adicionalmente, tenemos los requisitos, bueno, para la redundancia, los requisitos adicionales, ¿no? ¿Qué pasa? A veces siempre todo este tema normativo va evolucionando, va cambiando. Entonces, digamos que la ISO 20000 hace como, voy a decirle, una adenda, una adicional de requisitos que los junten en estos documentos como para no sacar una nueva versión cada año, ¿no? Es mantenerse actualizado según los nuevos requisitos que puedan ser necesarios para una empresa. Entonces, cumpliendo estas tres partes de un sistema de gestión basado en la ISO 22000, la parte técnica basada en la ISO 22002 y los requisitos adicionales complementarios que la FCC ha identificado, ahí es que obtenemos la certificación FCC 22000, ¿no? Entonces, para la ISO 22000, digamos, es una parte de todo lo que se te pide para cumplir una certificación FCC 22000. ¿Ok? Por cierto, sí les recomiendo que googleen, que busquen FCC 22000, ¿no? La página es bastante amigable y, bueno, obviamente en la versión en español, si es que no manejan el idioma inglés, porque hay varios documentos gratuitos, así que puedes descargar porque te dan recomendaciones sobre las diferentes. Eso es lo bueno que tiene la FCC 22000, te pone requisitos, pero también te está abriendo recomendaciones, para poder cumplir ese requisito que está solicitando, ¿no? Por si acaso, algo que también vale la pena mencionar, la FCC 22000 a nivel legal no es obligatorio. No hay un requisito legal que te diga debes contar con un sistema de gestión de inocuidad. No te lo dice. Sin embargo, para tu cliente sí puede ser obligatorio que lo tengas. ¿Ok? Entonces puede ser obligatorio por razones comerciales, pero no por razones legales. Entonces, si quieres entrar a un mercado, un cliente exigente te puede decir solo si tienes la FCC 22000. Entonces, ahí sí, caballero. Pero, digamos, para nivel local, pues, si quieres vender al mercado local como se maneja actualmente, legalmente no estás obligado. ¿Te da un plus? Claro que sí, porque te abre puertas, te facilita ingresar a nuevos mercados, supermercados o cadenas de distribución, ¿no? Porque ya es una carta de presentación, digamos que ya tengo mi título y tengo mi posgrado, ¿no? Entonces ya es más fácil tocar puertas para decir, estos son mis productos, ¿no? Digamos que es la garantía de la inocuidad. Otra ventaja que te da la FCC 22000 es que muchas empresas van a hacer un control de proveedores, ¿no? Van a hacer visitas, van a hacer inspecciones, auditorías a tu organización. Sin embargo, si ya tienes la certificación FCC 22000, puedes presentarla y ahorrarte un poco esos trámites, ¿no? Eso es ya algunos clientes que justamente conforman parte de la cadena y ya cuentan con la FCC 22000, pues te pueden aceptar y te pueden reconocer. Bueno, ya tienes esta certificación, ok, ya no es necesario que nosotros te visitemos, ¿no? Entonces, son algunas de las ventajas que tiene la FCC, contar con un sistema FCC 22000 actualmente. Vamos a empezar a revisar un poco los requisitos, que creo que eso es lo que más les interesa, ¿no? ¿Qué cosas me piden? ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que debo contar? La organización. Yo como organización,
qué tan lejos estoy de haber cumplido con ¿no? estos requisitos, qué tan cerca estoy, qué me falta. Vamos a tratar de hablar un poco de eso, ¿no? Y bueno, y vamos a comenzar con este requisito de contexto de la organización, que el primero que señalo que este es un requisito que no estaba en las versiones anteriores. Es un requisito nuevo, ¿ok? La norma ha tomado en cuenta varias recomendaciones de especialistas, especialistas en lo que es sistemas de gestión, y bueno, y se dio cuenta que no hay mucho de la parte estratégica, ¿ok? No, de la parte estratégica, por ejemplo, quienes han llevado un curso de gestión estratégica recordarán que llevas las fuerzas de Porter, ¿no? Que llevas las matrices FODA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pongo para decir en qué contexto, cuál es la realidad, cuál es la situación actual de mi empresa, en qué destaco, ¿no? Cuáles son las fortalezas que tengo como organización. Tengo equipos nuevos, tengo equipos que son tecnología punta, tengo personal capacitado, o más bien esa es mi debilidad, mis equipos ya están muy viejos, no tengo una línea de transporte para poder entregar ese producto, ¿no? ¿Cuáles son mis oportunidades? Las aperturas comerciales, tal vez, ferias, la posibilidad de diseñar productos nuevos, no nuevas, ahora dentro del mercado hay mucho el tema de tendencias, por ejemplo, el tema orgánico, ¿no? Puedo ofrecer una nueva variedad de productos, ¿no? Siempre enfocado al sistema de gestión de inocuidad, ¿no? Porque claro, podemos pensar, la tentación puede ser, fortalezas, crecimiento en ventas, puedo crecer, tengo buenas ventas, tengo posicionamiento, tengo marketing, etc. Pero recordemos siempre el enfoque es en gestión de inocuidad, en la inocuidad de mi producto, ¿no? ¿Qué amenazas tengo? ¿No? De repente el tema de legislación, cuáles son los factores externos que pueden afectar el desempeño de mi producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una amenaza que ahora todos lo vamos a tener presente siempre, una pandemia a nivel global. ¿Qué puede generarme? ¿Cuáles son las amenazas que implica una pandemia? Pues puede generar que haya ausentismo de mis trabajadores, puede ser que mis proveedores no me puedan abastecer porque justamente no tienen disponibilidad de personal, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas situaciones ya tengo que irlas. Y hay una palabra que ya aprendí a usar y ya me he aprendido a, ya le he agarrado cariño, mejor dicho, a esta palabra, ir mapeando. Ya las voy identificando, proyectando, ubicando en todo lo que necesito hacer, ¿no? Entonces, comprensión de la organización y de su contexto. A eso se refiere. Ya desde el principio, mira, el primer requisito ya está referido en dónde se ubica mi organización. Y no me está refiriendo a en dónde en tema geográfico, sino en cuál es mi posición en el mercado, cuáles son las facilidades que tengo, las dificultades que tengo, etc. Y algo que me estoy olvidando mencionar es que estoy empezando en el capítulo 4 de la norma, porque los primeros capítulos, 1, 2, 3, son parte introductoria, donde te hablan un poquito el alcance, el objetivo de la norma, pero los requisitos que son revisados por los auditores empiezan en el capítulo 4, que es el que estamos revisando actualmente. Otro tema nuevo también que me parece interesante comentar es que ahora te piden la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Todas las personas u organizaciones que pueden verse o sentirse afectadas por tu actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trabajadores obviamente son una parte interesada, tus clientes, tus proveedores, los vecinos a tu empresa también son partes interesadas porque les interesa el desempeño que estás realizando, qué es lo que esperan de tu organización. Por ejemplo, los trabajadores. ¿Qué esperan los trabajadores? Esperan que les proporciones uniformes, esperan que les proporciones instructivos claros para desempeñar su trabajo, esperan que
en condiciones seguras para realizar su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte hay que considerarla dentro del contexto de la organización. ¿Okay? Todas las partes que pueden tener influencia o pueden verse afectadas por nuestras actividades. ¿Ok? Nuevamente, si otra vez lo que les mencionaba hace un rato, si hablamos de partes interesadas, podemos podemos hacer que son los stakeholders, como se llama en la parte de gestión estratégica, ¿no? ¿Cuáles son las partes interesadas o stakeholders? Esto también un requisito nuevo. Se dan cuenta que la norma ya está buscando un enfoque más estratégico, ¿no? Ya está preguntando más cosas que las que pedía adicionalmente. Muy bien, esa es la parte 4, el capítulo 4. El capítulo 5 ya comienza, digamos, se parece a lo que existía anteriormente, ¿no? Ya es un capítulo que no ha tenido muchos cambios para esta versión actual. ¿Y de qué trata exactamente? ¿No? Te dice de liderazgo. Aunque también ya ese el uso de esa palabra ya te refleja algo, ¿no? No es solamente que una parte de gestión, administración, ya liderazgo. No te pide que simplemente delegues, sino que te comprometas. Entonces aquí me da pie para conversar también que ahora uno de los requisitos, una de las condiciones que están poniendo las casas de certificación, con las cuales estoy de acuerdo, es que quieren ver a la alta dirección, quieren ver a los gerentes involucrados con su sistema, ¿no? Que participen en las auditorías, que estén presentes en la reunión de apertura, que estén presentes en la reunión de cierre, que se note la comunicación y conocimiento del sistema, que sepa sobre sus objetivos, etcétera, ¿no? Compromiso, no, eso no lo puedes delegar, ¿no? Porque muchas veces, y eso lo he visto, ¿no? Empresas tenés al gerente y simplemente, bueno, el área de calidad se va a encargar y ustedes implementan todo, ¿no? Pero ese enfoque también vamos a tratar de cambiarlo ahora, porque un sistema de gestión de inocuidad no está a cargo del área de calidad, ya significa la interacción de varias partes, ¿no? Porque si gestión humana no nos apoya con la selección apropiada del personal, si mantenimiento no nos apoya con la integralidad de los equipos, si producción no hace bien su chamba, si logística no selecciona bien a los proveedores, etc. Entonces, todas estas áreas se complementan para que nuestro sistema de gestión de inocuidad funcione bien. Recuerden, un sistema es la suma de varias partes que al final buscan cumplir un objetivo. ¿Y nuestro objetivo cuál va a ser? Ofrecer productos inocuos, ¿no? Entonces, liderazgo y compromiso desde la alta dirección, desde la cabeza deben participar. Y por supuesto, la parte operativa, el personal de limpieza también sería importante que esté involucrado, que conozca qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué limpias? Para asegurar productos inocuos, ¿no? ¿Por qué la basura se lleva para allá? Para asegurar, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso tiene que poder reflejarse en la organización cuando es visitada, ¿no? Entonces, por eso también se pide, y esto es típico, este es un requisito de todas las normas de gestión, la política. ¿Qué cosa es la política? Es un texto, un resumen del compromiso anterior, ¿no? Nosotros en nuestra empresa nos comprometemos a ofrecer productos inocuos porque vamos a tener personal que se capacita continuamente, vamos a brindar mantenimiento, etc. ¿Qué es lo que vas a hacer tú como organización para asegurar que tu sistema funcione bien? ¿Cuáles son los compromisos que vas a asumir para asegurar que tu sistema no va a fallar, que tienes la capacidad de, a pesar de los cambios que pueda haber dentro de tu organización, tienes la capacidad de ofrecer el mismo nivel de inocuidad, ¿no? Entonces, el caso es así. Mira, por ejemplo, un día vas a un restaurante, ¿no? Y todo está muy bien, la comida es muy buena, la atención es muy buena, entonces tu experiencia ha sido muy positiva. ¿Qué te garantiza que la próxima visita que tengas a este restaurante vas a tener ese mismo nivel de satisfacción? O de repente mayor.
justamente eso es lo que busca un sistema de gestión, ¿no? Conseguir alcanzar un objetivo y ser más ambicioso, ir buscando superarlo continuamente, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con esta parte que puede parecer simple porque no son muchos requisitos. Sin embargo, pues es necesario tenerlo presente desde el inicio, porque si no hay ese involucramiento por parte de las cabezas de la organización, no va a funcionar. Por otra parte, también es importante mencionar que este compromiso también se tiene que mostrar de manera tangible, porque se requisitan recursos. Hay un requisito de recursos, pero sí es bueno que ya mencionarles que la implementación de un sistema, pues, sí tiene un costo, ¿no? No es, o sea, y no me refiero solamente al costo de la auditoría, pero también hay un costo porque probablemente tengas que hacer más pruebas a nivel microbiológico, porque de repente tal vez tengas que hacer más horas de capacitación, porque tal vez tengas que dedicarle más tiempo al tema de análisis de causa, etcétera. Y todas esas son horas hombre, ¿no? Todas son, van sumando al costo de este sistema, ¿ya? Entonces es importante que si ustedes tienen la ambición o la meta de obtener de lograr este sistema, de implementar este sistema, sepan que no va a ser tan fácil por el tema de la cantidad de trabajo y también por la cantidad de recursos que se van a requerir. Otra cosa que también nos dice la norma es que los roles y responsabilidades tienen que estar bien definidos. Ajá, o sea, tú no entras a la cancha sin saber de qué vas a jugar, ¿no? ¿No? Entonces tú tiene que estar bien definida cuál va a ser tu responsabilidad, qué se espera de tu puesto, cuáles van a ser tus funciones, cómo se va a medir tu desempeño, ¿no? Cuáles son las actividades que vas a cumplir y qué requisitos debes cumplir para poder permanecer en la organización, ¿ok? Entonces, roles y responsabilidades. Por eso es muy importante que también contemos con lo que se llama un MOF, un Manual de Organización y Funciones. Y ahí tengo uno, porque muchas veces la norma no te dice de manera explícita, necesitas este documento. No te lo dice. De hecho, no te lo dice en ningún caso. Pero la mejor forma de responderlo es con este documento, con un manual. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Te dice del contexto de la organización, que analices, ¿no? Entonces, la mejor manera es hacerlo a través de una matriz FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. No te dice, ten eso. Sin embargo, pues, es la mejor herramienta para cumplir ese requisito. Entonces, la norma, una desventaja que tiene la norma FCC 22000 respecto a otra norma como la BRC, que es muy popular, es es más popular en la BRC en el Perú, más popular que la FCC 22000, dicho sea de paso, ¿no? 4 veces más, creo, cuatro veces más empresas hay con la BRC. Una de las ventajas que tiene la BRC es que es mucho más específica en el sentido, por ejemplo, te dice control de plagas, requieres tal tipo de trampas, tienes que tener este tipo, un informe de desempeño, tienes que ver las tendencias, etc. O sea, sí te pone varias cosas que cumplir, ¿no? La FCC 22000 requiere más interpretación. Quiere decir, bueno, ¿qué me ha querido decir con este requisito? ¿No? Pero por otro lado, esa misma ventaja se convierte en desventaja cuando eres auditado, porque para un auditor es más fácil darse cuenta qué cosa faltó, ¿no? Entonces, en la FCC 22000, pues como que puedes sustentar cuál es la forma en que has trabajado para poder obtener el requisito, para el cumplimiento del requisito que está siendo evaluado. ¿Ok? Entonces, liderazgo. Vamos avanzando y la siguiente es la parte de planificación. Y acá hay algunos temas que también son más o menos nuevos porque ya te habla del tema de los riesgos. Y ahora se habla mucho de la evaluación de riesgos. ¿Y eso qué significa?
¿Se acuerdan que vimos que habíamos identificado las oportunidades y las amenazas en el capítulo 4? Ahora, ¿qué vas a hacer para prevenir que esa amenaza que has identificado se manifieste y te perjudique? ¿Y qué vas a hacer para aprovechar la oportunidad que se te puede presentar? Por ejemplo, dijimos que una situación externa, una amenaza que puede manifestarse en tu organización, digamos una pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues voy a hacer charlas informativas al personal, darles todos los equipos de protección personal, videos de orientación, bueno, porque ahora, por ejemplo, no puedo hacer reuniones de capacitación con mucha gente, hoy mucho tiempo, ¿no? De hecho, por eso estamos ahora de manera virtual, ¿no? Ya las capacitaciones presenciales, no sé si vuelvan a hacer lo mismo que antes, pero, por ejemplo, ¿qué herramientas vas a utilizar para no perder el tema de capacitación del personal? Porque ahora también vale la pena mencionar, ¿no? Y ya pasó un año de pandemia, ¿no? Ya estamos más de un año, increíble, ¿no? Que estamos más de un año en pandemia. Entonces, ya para la FSS 22000, para los auditores de certificación, ya no va a ser válido, no puede hacerlo porque estábamos en pandemia. No, precisamente para eso tienes un sistema de gestión, para que la situación que puede ser inesperada, que puede afectarte, etcétera, eso es totalmente comprensible. Sin embargo, un año y no has podido reaccionar y no lo has podido cumplir, no has podido hacer algo al respecto para poder solucionar la situación apremiante que tenías, ¿no? Entonces, de eso se trata esta parte de planificación. Identifiqué qué me puede salir mal, identifiqué dónde puedo fallar, identifiqué qué cosas me pueden perjudicar. Entonces, ¿qué voy a hacer para que estos no me afecten mi organización? ¿Qué voy a hacer para que mi sistema pueda seguir ofreciendo productos con el mismo nivel de inocuidad, cumpliendo los requisitos legales, a pesar de esta situación que se me ha manifestado? ¿No? Tengamos cuidado en esta parte. Luego, también te habla de los objetivos, ¿no? Objetivos y planificación para alcanzarlo. Por cierto, nuevamente los objetivos van a ser relacionados a la inocuidad. Entonces, con un ejemplo se entiende mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, tu objetivo que te piden que plasmes aquí no es tanto crecimiento en ventas, objetivo mayor participación del mercado, sino más bien tipo objetivo menos rechazo por temas de inocuidad, reducir las quejas, reducir los reprocesos, cumplir, ¿no? Tener más horas de capacitación por persona, etcétera, ¿no? Entonces los objetivos tienen que ser medibles, tienen que contar con indicadores que nos demuestren que se están cumpliendo en sí, ¿no? Y los objetivos también tienen que ser algo ambiciosos, que impliquen un reto, pero tampoco no dentro de lo razonable, ¿no? Porque, ¿cómo es esto? Por ejemplo, digamos que el año anterior has tenido 5 quejas, ¿no? O bueno, un poquito más, 12 quejas has tenido. Ah, ya, bueno, pero en este año no quiero ninguna. Entonces va a ser muy difícil que cumplas ese objetivo, ¿no? Y también es muy importante que los puedas comparar, que los puedas medir. Por ejemplo, tú dices, ya, mi objetivo va a ser reducir de 12 quejas a 5 quejas. Entonces tú termina el año y dices, lo cumplí, ¿no? Estuve bien, solo tuve 5 quejas. Sin embargo, esas 5 quejas te implicaron devolución de varias toneladas de producto, de contenedores, etcétera, ¿no? Entonces, más bien enfocarnos a menos producto devuelto por quejas o algo así, menos producto involucrado en quejas, ¿no? Porque de repente las 12 quejas que has tenido implicaba una unidad, 2 unidades por queja o algo así. Sin embargo, tienes una sola queja grande que te implica la devolución de miles de cajas. Entonces, en realidad, ahí sí no has progresado, ¿no? Entonces, planteemos bien nuestros objetivos y cómo medirlos. Y bueno,
planificar los cambios que también puede haber dentro de la organización. Y esta parte de planificación, pues, se refiere a situaciones tipo cambios legales, ¿no? Cambios también internos, como voy a comprar una nueva línea de producción, voy a comprar nuevos equipos. Estos cambios, este cambio, ¿qué implica? Me implica que tengo que capacitar a mi personal, implica que tengo que adecuar el entorno donde voy a hacer este trabajo. Bueno, pues las instalaciones eléctricas, de repente ahora es un equipo que necesita un desfogue de agua, necesita agua caliente, entonces, ¿cómo lo voy a instalar? Todos esos cambios tengo que proyectarlos. Y esa construcción, por ejemplo, tengo que ponerlo en la tubería. Poner esa tubería implica también que puedan ponerse en riesgo mis productos porque voy a picar el piso, va a haber polvo, entonces no los estoy exponiendo. Entonces, toda esa parte tienes que considerarla cada vez qué cambios pueden afectar la inocuidad. Tienes que identificarlos para saber qué vas a hacer al respecto. Bueno, acá está un poquito el tema de las acciones para abordar los riesgos. Ya lo estuvimos mencionando. ¿Qué acciones se va a tomar para los riesgos que identificamos en la parte 4? ¿No? Entonces, me gusta la norma en sí porque sí es bastante lógica. O sea, no te pide nada que al final no se use. No te pide ningún requisito como para que lo tengas y digas, bueno, ya está, por cumplir, ¿no? Pero no, porque también te lo pide por algo. Te lo pide porque es información que va a servir para otro requisito. A ver, siguiente requisito que vamos a revisar de la norma ISO 22000. Ahorita estamos en la norma ISO 22000, recuerden. Entonces, por ejemplo, de más recursos. Y recursos tenemos varios, ¿no? Gestión humana, recursos humanos, recursos, equipos, los edificios, la infraestructura en sí. Y acá hay un tema que siempre, ¿no? Ambiente de trabajo, ¿no? Y no confundir el ambiente de trabajo con clima laboral. Porque, ¿qué pasa, no? Entonces, algunas personas, no, para el ambiente de trabajo hacemos reuniones por cumpleaños, ¿no? Hacemos reuniones por el Día de la Madre, etc. Pero no tanto va por eso, no va por ahí. El ambiente de trabajo se refiere a las condiciones en las que vas a trabajar. O sea, si por ejemplo tú vas a trabajar vas a hacer helados, tienes una cámara que te asegure la conservación de esos helados, vas a hacer productos cárnicos, jamones, embutidos, o de repente trabajar con pollos, cortes de pollo, etc. El ambiente de trabajo, ¿no? Está adecuado, 10 grados tal vez, temperatura con la conservación adecuada de los productos que trabajas, ¿no? Todo eso tienes que considerar. Y para el recurso humano, ¿no? ¿no? Adiciona además el tema de competencia. ¿Qué significa que seas competente? Que tienes la capacidad de desarrollar una tarea, ¿no? Es decir, yo voy a traer un jefe en calidad solamente que sea competente en ISO 22000, ¿no? Que ya pueda demostrar conocimiento, que haya estudiado o participado en procesos de implementación para poder demostrar esa competencia en sí. Y esto, por ejemplo, tiene que estar siempre documentado. Y acá me permito decirles, este es uno de los temas en las que las empresas siempre fallan, ¿no? Bueno, siempre exagero, pero es muy común que fallen en los files de personal, ¿no? No están sustentados, falta la forma de demostrar experiencia laboral, falta la forma de demostrar conocimientos de algún tema en particular. Y incluso acá también yo ya agarré la costumbre y, bueno, eso se las voy a soplar, no debería, pero cuando un editor ya estamos comenzando a pedir el tema de muéstrame el file del gerente, porque el gerente forma parte del sistema de gestión y a veces se relajan en la presentación de sus documentos. Entonces, acá todos los involucrados, todos los que participan, tienen que completar la documentación. Es otra forma de evidenciar compromiso. Y acá también vale la pena mencionar que, fíjense, la norma te hace una diferencia
pequeña pero significativa. Te habla de competencia y te habla de toma de conciencia. ¿Qué cosa es la toma de conciencia? Es que tú sabes, o el personal sabe, cuáles son las consecuencias de sus acciones y de sus inacciones. ¿Ya? Ejemplo, acá siempre va por ejemplo, cuando yo llevé un curso de gestión de alérgenos, de prevención de alérgenos, que también les voy a contar brevemente, alérgenos, alimentos que pueden producir alergias alimentarias, y pues hay que tener una gestión para evitar que esos productos lleguen, que esos alimentos lleguen a una persona que puede ser alérgica, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para la gestión de alérgenos? Capacitar al personal. Y una forma de capacitar al personal es mostrarle qué es lo que puede pasar si no se hacen bien las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si ese producto llega a un niño que tiene alergias, ¿no? Yo justo estuve en una capacitación en que te mostraban casos de niños con alergias, ¿no? Que había una niña que tenía como 14 alergias, la verdad no sé qué podía comer. Entonces, pero por eso es lo que voy, presentas ese video a tu personal y ya, ya es más consciente. Uy, si no separo bien estos productos, podría ocasionar un problema grave a un consumidor, o podría ocasionar incluso hasta la muerte, porque el tema alergias puede tener consecuencias muy graves. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esa es la parte que sí me gustaría que no toma de conciencia. Hago las cosas porque sé la importancia del tema. Es como, toma de conciencia también se usa mucho en el tema de salud y seguridad en el trabajo. Es decir, si yo no soy consciente de mis acciones, si no sé que operando mal el montacargas puede ocasionar un accidente, pues no me preocupo y actúo sin conciencia en sí. Entonces, por eso, concientización, ¿no? Eso es muy importante. Y no es lo mismo que tener un plan de capacitación que un plan de toma de conciencia, ¿no? Porque toma de conciencia probablemente se vaya aprendiendo con el tiempo. Ya incluso la norma ISO 22000 no te lo pide de manera explícita, pero sí entre los documentos que les comenté más temprano, que están disponibles gratuitos, ya comienza a usar un tema cultura de inocuidad. ¿Y qué cosa es la cultura de inocuidad? Que por costumbre, por hábito, hace las cosas evitando contaminación y riesgos a la inocuidad del producto. Siguiente requisito, comunicación. ¿Cuáles van a ser tus canales de comunicación interno, ¿no? Entre los diferentes niveles? ¿No? O sea, por ejemplo, comunicación, como le dicen, vertical y horizontal. Comunicación entre las áreas, de repente entre el jefe de producción y el jefe de calidad y el jefe de almacén. ¿Cuáles van a ser los canales de comunicación? ¿Y cuáles van a ser los canales verticales, desde la gerencia hasta los trabajadores? Si por ejemplo, quiero transmitirle una información nueva a mis trabajadores, ¿cuál va a ser el canal que voy a utilizar? Y por otro lado, si mis trabajadores quieren hacerme llegar alguna referencia, alguna sugerencia, algún tema, ¿cuál va a ser mi canal de comunicación? ¿No? Y bueno, siguiente tema de comunicación, información documentada, se refiere pues a todos los registros, procedimientos, manuales, todo lo que vamos a crear, cómo los vamos a mantener ordenados, cómo nos vamos a asegurar que el personal no se confunda, cómo vamos a asegurar que las versiones obsoletas no se mezclen, ¿no? Esa parte es necesaria para poder asegurar, ¿no? Porque justamente, ¿cómo demuestras que el sistema funciona? Pues con tus documentos. Y por eso, ¿no? La política es más o menos política y objetivos es a lo que te proyectas, ¿no? El futuro de la organización. Tus manuales, tus procedimientos describen cómo está funcionando tu empresa actualmente, el presente de la organización. Y también si alguien quiere saber cómo estaba tu empresa hace un mes,
hace una semana, hace un año, pues va a acudir a tus formatos, a tus registros, pues, ¿no? Entonces, el pasado a la organización. Entonces, mis documentos deben reflejar el presente, el futuro y el pasado de mi organización, ¿no? Todo eso tiene que estar bien documentado para demostrar que mi sistema funciona, ha funcionado y funcionará, ¿no? Vale la pena mencionar eso. Acá está justamente, ¿no? La política, los objetivos, los manuales, procedimientos, instructivos, registros, son toda la parte documentaria que debes cumplir, que debes tener para demostrar un sistema sólido. Vale la pena mencionar que la norma no te pide un manual. Antes sí te lo pedía, ahora ya no. Esta nueva versión no te pide obligatorio un manual de inocuidad. Sin embargo, ayuda muchísimo tanto a la organización como al auditor tener un manual para saber, para poder identificar cómo se están cumpliendo los requisitos más rápidamente, ¿no? Porque un manual es un documento donde, por ejemplo, requisito 4.1, ¿cómo lo estás cumpliendo? Estoy cumpliendo con una matriz FODA. Requisito 4.2, lo estoy cumpliendo, etcétera, etcétera. Para eso te sirve el manual. Bueno, el requisito más extenso, el capítulo más extenso de la norma está referido al capítulo de operación. Ahora lo vamos a ver, este de aquí, pues es el que más trabajo les va a ocasionar, ¿no? Pero sí es importante que lo conozcan, es importante que más o menos, como les decía al empezar la capacitación, puedan proyectarse dónde estoy, ¿no? Más o menos qué me falta. Entonces vamos a ver, ¿no? Tema planificación. Y probablemente esto le falta a muchas empresas, ¿no? O sea, porque generalmente en el Perú, en las empresas, sobre todo, creo que sobre todo las medianas, ¿no? Y las pequeñas que están creciendo, tenemos esa característica de no rechazar un trabajo, ¿no? De decir, podrías hacerme, no sé, pues 5.000 bolsitas de papas fritas para el viernes. Sí, sí puedo. Sin pensar realmente si vamos a poder abastecernos de materia prima, de empaque, de si los trabajadores tenemos suficientes para dar todo el turno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte se refiere a eso. ¿Cuál es realmente nuestra capacidad de trabajo? ¿No? ¿Cuál es la capacidad que tenemos de ofrecer productos con el mismo nivel de inocuidad? Ojo acá. Y para poder proyectarnos, para poder decir, sí, podemos hacer esto, no podemos cumplir, sí, podemos cumplir. Obviamente, pues acá sí siempre somos flexibles y si se nos necesita quedarnos más horas, nos quedamos más horas. Si necesitamos ir sábado, pues hacemos, ¿no? Domingos también, horas extras también, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte se refiere acá, o sea, cuáles son las capacidades que tenemos para ofrecer productos inocuos, ¿no? El siguiente tema es probablemente uno de los más extensos. La norma no te lo dice, o sea, mejor dicho, la norma no te pone aquí cuáles son sus requisitos, pero te deriva a que veas el documento ISO 22002 que te corresponde, ¿no? Por ejemplo, ISO 22002-1 es para productores de alimentos. ISO 22002-4 es para envases, ¿no? Entonces, ¿qué programas prerequisitos? ¿Cuáles son los conocidos? El control del agua, mi programa de limpieza y desinfección, mi plan de higiene, pues mi manual de buenas prácticas de manufactura, mi control de plagas, etc. Digamos que en este 8.2, programas prerequisitos, aquí están lo que ya está definido por requisitos legales. Lo que ya de por sí la legislación peruana ya te dice, esto es lo que tienes que cumplir si quieres producir alimentos. Eso está reflejado acá nomás. Miren, fíjense, en solo un acápite de la norma, ya cuánta legislación está ahí, ¿no? Bueno, y sobre la ISO 22002 es la parte técnica y o sea, como les decía hace un rato, no le vamos a pedir lo mismo a un almacén que a una empresa productora de alimentos. No le vamos a pedir lo mismo a una empresa de transporte, a una empresa que hace
alimento animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, este programa prerequisitos especifica cuáles son los requisitos, para la redundancia, que debe cumplir cada norma según el tipo de actividad que realiza, ¿ya? Entonces, lo que te dice acá la ISO 22000, revisa cuál te corresponde. Siguiente tema, sistema de trazabilidad. El tema de trazabilidad, pues, es la historia del producto, ¿no? De qué proveedor viene, qué materias primas están involucradas en nuestro producto, ¿no? Y cuál es el despacho, el destino final que ha tenido nuestro producto. Por si acaso, no se refiere hasta al consumidor final, pero sí a tus clientes. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, tú puedes ser proveedor de un supermercado, ¿ya? Entonces sabes cuánto producto le enviaste a un supermercado, pero no necesariamente vas a saber a quién le vendió cada uno, ¿no? O sea, imagínate. Entonces pero digamos que sí tengamos clara la procedencia, la trazabilidad hacia atrás y el destino, trazabilidad hacia adelante de nuestros productos, ¿ok? Incluso la norma te dice que hagas pruebas anuales para verificar que tu sistema de trazabilidad funciona bien, ¿no? Luego, también te dice que estés preparado ante emergencias, ¿no? Y esto también es importante mencionar, ¿no? O sea, aclarar un poquito. Porque, por ejemplo, tienes un sismo, ¿no? Y de repente se cayó alguna parte del techo, no se derramaron productos, etcétera. Entonces, si bien es muy, muy importante que tengamos en cuenta cuál va a ser la seguridad de las personas, de los trabajadores que forman parte de nuestra organización, ¿no? O sea, dónde van a evacuar y todo esto. Eso es un plan de emergencias. El enfoque que está aquí es qué vas a hacer con el producto involucrado en esa emergencia. Supongamos que hubo un sismo. A las personas evacúan de inmediato. No les vamos a pedir, tapen todo, ¿no? No cierren todo. Entonces, no, simplemente se van a retirar. Entonces, ese producto que quedó expuesto, se cayó un parte del techo, un producto quedó expuesto en el almacén. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a preparar? Por ejemplo, le pasó a una empresa, ¿no? Una empresa que hace varios años, era una empresa de harinas, que uno de sus vecinos era una empresa de plásticos. Entonces, hubo un incendio en la empresa de plásticos, ¿no? Digamos, la empresa de harina no se vio involucrada en este incidente. Sin embargo, el humo afectó muchos productos que estaban en su almacén. Habían adquirido ese aroma a quemado desagradable, ¿no? Entonces, ¿qué haces con ese tipo de productos involucrados en una situación de esta naturaleza? Bueno, el 8.5, este capítulo es el más complicado, porque te pide que implementes un plan HACCP. Acá básicamente te pone todos los pasos de un plan HACCP, ¿no? Que tener un equipo de inocuidad, que tener responsables, ¿no? Bueno, que las fichas técnicas, la descripción del producto, el flujograma, toda la parte de HACCP, ¿no? Es hasta aquí. Pero esta norma tiene una metodología distinta. Lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Voy a tratar de resumir en 5 minutos un tema que puede tomar meses a una organización implementar. Actualización de la información, mantener todo documentado, actualizado. Por ejemplo, ¿no? Un caso real, ¿no? Me pasó con una empresa de café, ¿no? Que habíamos hecho nuestro plan HACCP, lo estamos sustentando, ¿no? Pero justo tuvimos la mala suerte que nos tocó un auditor que sabía mucho sobre café, entonces había temas que, bueno, ahora hay un nuevo peligro asociado al café. La acrilamida la has considerado, este tipo de pesticidas los has considerado entre los peligros. Entonces uno siempre tiene que estar actualizándose sobre sus productos, ¿no? De repente hay nuevos peligros que considerar, nuevos requisitos legales que considerar. Si vas a entrar a un nuevo supermercado o un nuevo mercado internacional, qué cosas te van a pedir, etc.
Control y seguimiento a la medición se refiere pues, básicamente al qué vas a medir, qué vas a controlar, temperaturas, tiempos, etc. Entonces, si vas a medir temperatura, que sea con un termómetro calibrado. Si vas a medir presión, de repente, cuando estás sometiendo un proceso de esterilización, que sea con un manómetro que te den datos confiables, que es básicamente eso lo que significa que un equipo esté calibrado. Verificación relacionada, esto se refiere a las actividades de revisión, de auditoría, del plan HACCP, para asegurarnos que está funcionando bien. Fíjense, entonces, el plan HACCP es apenas uno de los capítulos de toda la norma, ¿ya? Uno de los subcapítulos incluso de toda la norma. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que bueno, yo ya tengo mis programas prerequisitos y HACCP, ¿cuánto voy? Bueno, en realidad solo tienes el capítulo 8 más o menos armado, ¿no? Son muchos temas a considerar. Y bueno, y obviamente, si alguno de estos capítulos, alguna de estas partes se desvía, hay problemas, hay desviaciones en el proceso, ¿qué vas a hacer contra esas no conformidades? ¿No? No conformidades de proceso, ¿no? ¿Qué incidencia hubo durante la producción? Y no conformidades del producto. No cumple las características de acidez, de pH, de actividad de agua, ¿no? que esperabas. Entonces, ¿qué haces con ese producto que no cumple las características deseadas, que no cumple con las fichas técnicas? Bueno, entonces, quería mencionarles un poquito el tema de los peligros, esta parte de control de peligros, porque es similar al plan HACCP, pero tiene cambios muy importantes, ¿no? Sabemos que para el plan HACCP los peligros se van a dividir entre significativos y no significativos, ¿no? Los no significativos, de repente, algunos peligros que pueden tener poco impacto sobre nuestra inocuidad. Y esos peligros los voy a manejar con mis programas prerequisito. Los que son significativos van a ser tratados a través de mis programas prerequisitos operacionales. Este es el tema nuevo que ha incorporado la ISO 22000, ¿no? Los programas prerequisitos operacionales. Otras normas no utilizan este término. Entonces, ¿qué pasa? Es que, ¿qué vas a hacer para los peligros significativos que no puedes medir en ese momento? ¿Qué vas a hacer con las medidas de control que no se basan en la lectura de un termómetro? Por ejemplo, digamos que tú tienes una tolva de granos y para poder separar cualquier elemento metálico o peligro físico que pueda hacer daño, le colocas una malla, ¿no? Entonces va cayendo y esta malla va reteniendo cualquier cuerpo extraño. Esta malla, por ejemplo, tú no la vas a poder estar viendo continuamente porque el producto va cayendo dentro de la tolva. Pero sí puedes hacer que antes de empezar el turno de trabajo, verifico que la malla esté íntegra, la coloco y empiezo la operación. Requisito operacional. Antes de empezar, me fijo en cómo está ese tema. Y también, por supuesto, estamos preparados ante cualquier falla de estos programas prerequisitos operacionales o de mis puntos críticos de control, ¿ya? Puntos críticos de control son las etapas que yo diseño, que yo creo para eliminar mis peligros. Por ejemplo, trabajo con productos lácteos, la pasteurizo la leche, ¿no? Pasteurizo la leche a una temperatura y tiempo determinado y de esta manera, pues, aseguro la inocuidad del producto. Entonces, mi pasteurización va a ser mi punto crítico de control que yo voy a estar vigilando continuamente. ¿Y qué pasa si hay fallas? ¿Cómo voy a reaccionar ante eso? ¿Cómo voy a procesar? ¿No? Entonces, vale la pena mencionar que de estos hay que hacer todo un seguimiento, un control. Y como les decía, probablemente este término de prerequisito operacional es la mayor innovación, el mayor aporte de la FCC 22000 a los temas de gestión de inocuidad. Es la única norma que hace referencia explícita a esto.
Bueno, pasemos al capítulo 9, ya vamos en la recta final, porque 9, 10, y un par de requisitos adicionales vamos a ver. Dos herramientas importantes de gestión destacan en este capítulo. Lo que es la auditoría interna, no una revisión de que mi sistema cumpla todos los requisitos de la norma y que todo lo que he puesto por escrito lo estoy cumpliendo. Esa es mi auditoría interna, una verificación del cumplimiento de mi sistema. Y la revisión por la dirección, que es una forma de, cuando corresponde a fin de año, por ejemplo, comienzo a recopilar información de todas las distintas áreas, cuántas quejas he tenido, cuántos productos me han devuelto, cómo me fue en mis auditorías, etc. He tenido quejas, junto a datos, para poder tomar decisiones. ¿Está bien mi sistema? ¿Qué cambios necesito? ¿Cuáles son las partes de las áreas en las que más he fallado? Etcétera, ¿no? Entonces, en una revisión por la dirección se junta información para tomar decisiones. Decisiones basadas en datos. Y por último, el requisito que digamos que antes tampoco no estaba establecido, pero te habla de la mejora continua. Digamos, que tú no dices, bueno, ya está listo mi sistema, ya no tengo que hacer nada, pues ya está funcionando bien. No, la norma te pide que seas ambicioso. La norma te dice, bueno, ya llegué a este nivel, ahora cómo lo supero, ¿no? Ya hice toda esta parte acá, ahora cómo lo puedo hacer mejor. Ya mi personal está mostrando un desempeño bastante bueno. ¿Cómo mejoramos ese desempeño, no? Entonces, la primera norma es que no te quedes tranquilo, ¿no? No te conformes, mejor dicho, ¿no? Sigamos buscando medidas, tomemos algunas acciones para ir creciendo como organización. Bueno, ¿se acuerdan que la norma era la ISO 22000, la ISO 22002, que está basada en los programas prerequisitos? Y no, ahora hay también lo que eran los requisitos adicionales. Vamos a ver solamente un par de ellos, porque hay muchos más, porque también te habla de alérgenos, te habla de un control microbiológico más exhaustivo, etc. Pero voy a mencionar dos que me parecen bastante relevantes, ¿no? El tema de las contaminaciones intencionadas. Porque una contaminación puede ser intencionada o no. Si no es intencionada, pues para eso tengo mi plan HACCP, mi plan de inocuidad. En cambio, si he querido contaminar, puede ser por dos motivos. Con fines económicos, ¿no? Para poder, así como decimos acá en Perú, pues, cabecear el producto, ¿no? O sea, digamos, al café le meto caramelina, a la leche le meto agua, la disuelvo un poco, ¿no? Al atún le meto avena, ¿no? Incluso un caso muy conocido en Europa, de una persona que se hizo millonaria vendiendo carne de cordero, que en realidad era un cordero que ladraba, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar ese tipo de fraude alimentario? Y luego, también puede ser una contaminación intencionada, justamente intencionada para hacer daño, ¿no? Para evitar sabotajes, para evitar que tus alimentos se usen para hacer algún atentado o algo así. Entonces, para evitar eso, tenés que implementar un programa de defensa alimentaria. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, rápidamente ¿no? Fraude alimentario te pide que identifiques cuáles son las posibles vulnerabilidades que pueden hacer, ¿no? ¿Qué es lo que me pueden, cómo me pueden vender productos falsos, por decirlo así, adulterados, disueltos, ¿no? Como les comentaba, la leche disuelta en agua, ¿no? Otro caso típico, ¿no? Quinoa orgánica, pero realmente orgánica, como sabemos, ¿no? Este tema puede llegar a ser bien complicado. Digamos, es para demostrar que todo lo que tú pones en tu etiqueta lo estás cumpliendo también. Si, por ejemplo, yo pongo una libre certificación kosher, ¿no? Esta certificación para la dieta judía,
que implica que no hay insectos, pescado o cerdo, como estoy cumpliendo realmente con esta certificación kosher, por ejemplo. Evitemos el fraude. Y ahí, por ejemplo, me gusta el dibujito, esto, la foto, ¿no? La manzana la disimulo, ¿no? Para poder cumplir el requisito. Y lo que es defensa alimentaria, ¿cómo evitar que mi producto pueda ser empleados para hacer daño? ¿No? Que alguien puede contaminar el producto, que alguien, por ejemplo, puede utilizarlo para hacer daño, ponerle algún producto químico, cianuro, no sé, y para que mi producto al final represente un riesgo a la salud, una contaminación intencional. Un caso que me viene a la mente ahorita, que no es tan antiguo, es un trabajador, ¿no? Que trabajaba en un campo de fresas, esto es en Australia, por si acaso, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo despidieron y se quedó resentido, y lo que hizo, pues, es a las fresas les metió una agujita dentro de las fresas, para que alguien muerda y se haga daño, ¿no? Entonces era un ejemplo de alguien que quería usar tu producto para hacer daño y también para perjudicar tu marca, tu organización. Entonces, bueno, yo sé que el tema es bastante amplio y da para muchos temas, pero entonces en este caso sí me gustaría ir cerrando la presentación, y por supuesto, ahora lo que nos corresponde es la ronda de preguntas, que seguro va a haber bastantes. Muchas gracias, ingeniero Renato, por su exposición. Habían quedado unas preguntas. Una de ellas es, si una empresa recién se está constituyendo, ¿cuál de las certificaciones es recomendable implementar? Esa es una pregunta que mucha gente se hace, y la verdad, ahí no hay una respuesta correcta, porque, o sea, mejor dicho, la respuesta que siempre doy es depende. Depende de la organización, de los clientes que tienes, depende del mercado al que quieres ingresar. Eh, la FCC o la BRC es mejor, pues la verdad que los dos te sirven para lo mismo y los dos tienen sus pros y sus contras. En este caso, de repente la BRC es más fácil de leer y poder interpretar, ¿no? De repente, pero como les decía, pues también pues, es más fácil de evaluar y de encontrar errores en una auditoría. Entonces, la FCC 22000 tiene otra ventaja que me olvidé de mencionarles, que esta es norma, ya recuerden que la ISO también existe, la 9001 de calidad, la 14001 de gestión ambiental, la 45000 de salud y seguridad, y todas estas normas tienen la misma estructura. Entonces puedo integrar más fácil estos sistemas si yo quiero ampliarlos, ¿no? Entonces, depende mucho de lo que tengas avanzado, depende mucho del mercado destino, depende mucho si tienes la ambición de ir creciendo con otras normas para la respuesta correcta. Sin embargo, pues nuevamente esas dos, la BRC y la FCC 22000, son las más populares en el Perú, y como bien mencionó la ingeniera Maite, también hay mercados destinos que es probablemente que te exigen, que te soliciten, mejor dicho, una u otra norma, ¿no? Entonces, a mí me van a perdonar que no dé una respuesta concreta, pero es que en realidad no existe, ¿no? Depende de muchos factores, y dar una respuesta general para todas las empresas no sería lo correcto de mi parte. Listo, muchas gracias. Y por último, ¿qué significa la sigla CGI en el capítulo 4 que menciona? En el capítulo 4, las siglas FI. CGI. Sistema de gestión de inocuidad. SGI. Sistema de gestión de inocuidad. Listo, muchas gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas. Listo. Muchas gracias, ingeniero Renato, por su exposición. Ya, muchas gracias a todos. Para ir culminando, como mencionó la ingeniera Maite, la siguiente semana vamos a tener, a ver, lo voy a compartir, el Congreso Internacional por la Semana de la Inocuidad, por la Semana de la Inocuidad Alimentaria,
En este congreso se va a realizar todos los días de la siguiente semana, de 9 de la mañana a 12 de la mañana. Van a haber ponencias de expositores de diferentes países, como Argentina, Costa Rica, México, España. Ahí pueden ir viendo más o menos el programa de actividades. Paraguay también, Estados Unidos. Y bueno, para informarles que este congreso, la inscripción a este congreso es totalmente gratuita. Y les voy a estar enviando en un momentito el link para que ustedes puedan registrarse. También esta información se les va a estar enviando a sus correos para que lo puedan ir revisando con calma y decidan en cuál de las exposiciones van a querer participar. ¿Vale? Ahí les estoy enviando el link para que puedan registrarse. Como les indico, es totalmente gratuito y es todos los días de la semana, de la siguiente semana, de 9 de la mañana a 12 de la mañana. Y finalmente, quiero... A ver. Bueno, les estoy presentando, si es que ha quedado alguna duda o requieren alguna información adicional, les estoy presentando nuestros datos de contacto, mi número, mi correo, la página web, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Estaremos enviándoles sus constancias de participación y el video de este webinar a sus correos electrónicos el día de mañana. Y esperamos su participación en los siguientes webinars que estemos programando, así como les indicamos en el siguiente congreso. Y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias a la ingeniera Maite, a la ingeniera Victoria y al ingeniero Renato por sus exposiciones y sus respuestas. Si se quieren despedir alguno de ustedes, ya para ir cerrando. Ingeniera Maite, ingeniero Renato. Maite, primero, tal vez. Gracias. Agradecemos a todos la participación y el acompañamiento. Por favor, estén atentos a nuestras redes sociales, que siempre estamos publicando los eventos en otros temas. Tengo entendido que la próxima semana hay un evento gratuito para saber cómo podemos financiar nuestra certificación gracias a los proyectos del Estado. Y cualquier dato que requieran para consultar o pedir información sobre las certificaciones, con mucho gusto de atenderlos también a los correos de contacto. Y sería de mi parte hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ICS, a Renato, por acompañarnos y brindarnos toda su experiencia y conocimiento el día de hoy. Espero que también nos puedan acompañar en próximos eventos. Muchas gracias por la invitación. Gracias como siempre, un gusto trabajar contigo. Gracias a Global Certification y bueno, y a ICC también por la invitación. Todo. Espero que haber podido responder algunas curiosidades, haber estado a la altura de la expectativa de los espectadores. Y ya, hasta con mucho gusto para cualquier otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias. La información de los webinars siguientes también se les van a estar enviando a sus correos para que estén al tanto, ¿no? Y estén pendientes de cuáles les interesaría participar. Muchas gracias a todos. Tengan buena noche. Eso sería todo. Gracias.